Nos encontramos en la editorial y librería Herder para dar inicio a Subjetivación, a cargo de Rosmarie Mariaca, psicoanalista. Esto se inscribe dentro de Psicoanálisis 22, nueva colección de la editorial. Hay estudios que analizan las normas ideológicas y comportamientos de una o diversas épocas de la historia y develan manipulaciones encubiertas ejercidas por fuerzas de poder que, entre otras cosas, limitan el ejercicio de la información, derecho básico humano. Cada época de la historia creó modos de estar, de relacionarse, marcos estéticos, eróticos, costumbres, pero también posibilitó que surgieran visionarios, creativos, que hicieron de todo eso algo liberador. En pocas palabras, cada época de la historia incide en procesos de subjetivación de diferente manera. La posguerra, tanto la primera como la segunda, determinaron muchos hechos y entre ellos formas de comer, expresiones como no hay que dejar nada en el plato, es una expresión generada en Europa en la posguerra y transmitida a muchas partes del mundo. La cocina francesa, plagada de menudencias en sus menús, es herencia de la carencia y del hambre de esa época. Los efectos de la guerra determinaron formas no solamente de comer, sino de vestir, de hablar, de censurar, determinaron miedos, precauciones. Concretamente, la Primera Guerra generó antes, durante y después movimientos culturales que incidieron en la estética de su tiempo, en ideologías, en modos de sobrevivencia, muchas veces inconscientes, a través de denuncias o resistencias expresadas de múltiples formas y muchas veces encubiertas. El actual sistema económico está inserto en una ideología, en este caso principalmente económica, e introduce un discurso que genera también esquemas estéticos, modas, sueños, eróticas, prácticas sexuales y sus respectivas transgresiones. De modo que una de las preguntas que me surgió es sobre la infiltración de la política en la lengua y más precisamente el vínculo entre lo político social y lo singular de un sujeto, la manera como se anuda lo uno con lo otro. ¿Cómo se filtra la política en la lengua? En un estado totalitario, Herta Müller, rumana, escritora, Premio Nobel de Literatura 2009, logra transmitir en sus escritos la manera como una política de Estado logró infiltrarse en la lengua durante la dictadura de Nicolae Ceausescu. Todas las dictaduras, y no solamente las dictaduras de derecha o izquierda, ateas, religiosas, ponen la lengua a su servicio. Dice Herta, por ejemplo, la palabra maleta. Maleta. Una editorial rumana censuró, entre muchas cosas, la palabra maleta. Esa palabra se convirtió en una provocación porque el objetivo era crear un tabú. En la emigración de la minoría alemana, Herta Müller pertenecía a esa minoría. La palabra maleta fue asociada a la emigración de muchos descendientes alemanes que emigraron o intentaron emigrar durante el estado totalitario. La palabra fue prohibida por su vinculación. Había un saber implícito en la lengua al estar establecida esa asociación. Y me refiero obviamente para los hablantes de esa lengua. Cito a Herta Müller, las palabras parecían inocuas, pero ocultaban posturas políticas con verdadera agudeza. Ciertas palabras
encerraban historias enteras que se narraban sin necesidad de ser pronunciadas. El país, como suele suceder allí donde se extiende la pobreza, estaba plagado de cucarachas, y a las cucarachas en rumano se las llamaba rusos, a las bombillas desnudas sin pantalla, candelabros rusos, a las semillas de girasol, chicle ruso. La gente corriente se posicionaba a diario contra el Gran Hermano, así es como se llamaba a Rusia en esa época, a través de ingeniosos juegos lingüísticos y peyorativos. La relación entre la palabra y su sentido permanecía oculta, con lo cual el resultado era tanto más sarcástico, porque al mofarse de los elementos de la pobreza, el sarcasmo se hacía extensivo a uno mismo, y al mismo tiempo aquel sarcasmo revelaba el anhelo que lo impregnaba, y por eso también era carismático. Fin de la cita. De este modo, se infiltra la política en la lengua, determinando un sentido, fijando un significado. Fija algo que podría normalmente remitir a otra cosa, pero no, queda fijado. De modo que las palabras hablan, dicen aquello que se quiere ocultar, pero aquello que ideológicamente quieren resaltar o desprestigiar. Está en la lengua, es una manera tan natural de hablarla que no es del todo consciente, no se dan cuenta. Un poco como los chistes que dicen cosas sin saber que lo hacen. Y lo mismo puede suceder en la lengua familiar. Me refiero a una familia y su muy particular modo de hablar, de nombrar, de pronunciar. Ciertas palabras remiten despectivamente a un familiar o a una situación vivida que se quiere ocultar. Esta manera de nombrar a personas o épocas aparentemente olvidadas hace que se presentifique de esta manera. Es decir, que no son solamente situaciones político-sociales las que están impregnadas en la lengua, sino elementos personales, familiares, estéticos, sexuales, eróticos. De esta manera, las palabras interpelan. Pero veamos esto de otra forma, con imágenes. Relata Herta Müller. Actualmente hay un anuncio publicitario en Alemania en el que se ve un zapato de tacón pisando una mano de hombre. Yo no puedo evitarlo, me tomo las imágenes muy en serio. Las veo como una agresión innecesaria y por lo tanto de lo más cruel, puesto que hiere sin motivo. Un arrogante juego con la tortura y el asesinato. ¿Qué tendrá que ver lo bonito de un zapato con pisar la mano de una persona? A mis ojos, una empresa degrada su producto al anunciarlo así. La historia de esa mano pisada que entra en juego con la imagen me impide comprarme el bonito zapato del cartel. No es posible separar la mano pisada del zapato. Su recuerdo me angustia. Los colores y las costuras del zapato se me han borrado, pero la mano que pisa está grabada con toda claridad. Aunque no vuelva a ver nunca el cartel, soy capaz de describir con todo detalle cómo tiene puesta la mano del hombre cuando se la pisa. No me extraña nada que mi memoria haya seleccionado una cosa y no la otra. La memoria es como debe ser. Ante la brutalidad, toda belleza pierde su sentido propio. Se revierte en lo contrario, se vuelve obscena. El anuncio del zapato me atormenta con el recuerdo de personas concretas que fueron torturadas en la dictadura y a las que vi venirse abajo. A mis ojos, el coqueto zapato de lagarto del cartel está dispuesto a cualquier cosa. Jamás podría ser mío, no lo querría ni regalado. Nunca tendría la certeza de que ese zapato
no fuera a repetir su costumbre de pisar manos sin que yo me diera cuenta. Fin de la cita. Los efectos de las palabras no tienen límites. Es su manera de ver, de acuerdo a lo que la remiten sus recuerdos y asociaciones personales. En este caso, remiten a personas torturadas en la dictadura. Otra persona que no vivió esa dictadura o una situación de tortura no la va a remitir a eso. A una feminista la remitiría al poder femenino, por ejemplo. Algunas personas fetichistas la remitiría al poder del zapato y al orgasmo. Esto habla de la manera particular como cada quien es interpelado por las palabras, imágenes, hechos, toda una suerte de signos y toda una suerte de significantes. De manera que el lenguaje social se singulariza. Imponer esa historia a un zapato, dice Herta, no indica un refinamiento de la estética, sino la infiltración de la brutalidad en lo supuestamente estético. El gran tamaño y la ausencia de palabras habladas de estos carteles publicitarios es programa diario para los ojos en su intención de elevarlos a donde no les corresponde. Los carteles calumnian a los productos que anuncian. En tanto insisten ante mis ojos, me gustaría preguntar tanto a quienes hacen los zapatos como a quienes hacen los anuncios. ¿Podéis asumir la responsabilidad del terreno en el que os adentráis? ¿Dónde termina para vosotros el zapato del lagarto? Fin de la cita. Y yo me pregunto, si Herta no puede ver otra cosa que la historia de la tortura vivida en ella y en su país, es por la violencia. En un zapato pisando una mano hay violencia, pero es una violencia que hasta cierto punto para otros podría ser erótica, de sometimiento y sumisión, parte de la condición humana. ¿Habría que prohibir eso? Me preguntaba, ¿habría que prohibir esos cárteles como este que ella menciona? Saldría por otros lados, lo más inesperado. Da la impresión que ve una mente diabólica, todopoderosa en los fabricantes de zapatos y en los que hacen los anuncios, como si todo fuera a reaccionar, como si todos fuéramos a reaccionar de la misma manera que ella. ¿Dónde termina para ella el zapato de lagarto? Es la singularidad lo que desaparece en la mayoría de los estudios políticos sociales. Y está bien, ese es su terreno. Hay que señalar que el lugar donde está el anuncio publicitario, como ya lo dije antes, no fue en Rumania, sino en Alemania varios años después. Hay definitivamente mucha gente que compraría esos zapatos y por lo mismo. Este anuncio contiene violencia. ¿Y esto nos hace más insensibles a la violencia? Es una pregunta que solo puede responderse también en lo singular. ¿Hay una mente violenta, todopoderosa, que quiere que haya violencia en el mundo? ¿O se trata de vendedores de armas que quieren ganar dinero y poder? Y esto me remite a las máquinas de guerra de Gilles Deleuze y Félix Guattari, cuyo objetivo no es la paz sino la perpetuidad de la guerra. Cito a Guattari. En esta fabricación sistemática de la muerte hay una producción de la misma, una casi industrialización mediática y espectacular de ella. La muerte es administrada por un poder difuso de máscaras caleidoscópicas. El necropoder instala una zona gris donde es indistinguible la frontera entre autoridades oficiales del Estado, el crimen organizado y los intereses de los capitales transnacionales. La lengua no ha sido terreno apolítico nunca, ni en ningún lugar, porque no se puede separar lo que unas personas hacen a otras. Dice Herta,
este vínculo indisociable entre la lengua y lo que se hace los convierte en algo legítimo o inaceptable, bello o feo, y también se podría decir bueno o malo. Cada lengua, es decir, cada manera de hablar, tiene sus propios ojos. Un análisis generalizado impide que se puedan hacer los cortes de superficie necesarios para hacer perceptible una clínica de singularidades. Me refiero a la manera particular en el que cada quien está parado frente a un determinado hecho social. Y aquí es donde se inserta el psicoanálisis. Analizar la incidencia del discurso de una época en una sociedad es importante para apreciar la manera particular en la que cada quien lo padece, lo rechaza o lo resiste, sin por esto desestimar la importancia de los estudios sociales articulados como en una banda de Moebius. Por ejemplo, van décadas y décadas y no terminan ni está por terminar la valoración exagerada, estéticamente hablando, de la delgadez en la población en general y en cierto sector de la población en particular. Me refiero al mundo de las pasarelas, ese lugar vistoso, hecho para mirar y para ser mirado, donde se puede apreciar esos cuerpos extremadamente delgados, llevando ¿qué? En la piel. Cierta elegancia, muchas cosas, pero ¿cómo se podría nombrar eso que llevan en la piel? Esto en la percepción de muchas personas de nuestra época y que ha contribuido, aunque no lo ha creado, problemáticas, como ya sabemos, de anorexia y bulimia. Pero no toda la población es anoréxica o anoréxicos, aunque pudo llegar a ser en algún momento un problema de salud pública. La pregunta es, ¿qué determina que alguien sí se vuelva anoréxica o anoréxico si no es una singularidad? El tatuaje como modo de resistencia a la normalización y apropiación de los cuerpos en nuestra época capitalista es un hecho que marca nuestra época. Cada quien lo hace marca particular, marca un nombre, un valor, parámetros estéticos, sexuales, signos. El tremendo impacto que tuvieron las desapariciones en la dictadura militar en la Argentina, el daño aún imposible de determinar por sus efectos a largo alcance en la población y en la subjetividad de las personas afectadas de manera directa e indirecta, habla de los agravios cometidos contra la libertad ideológica de esa época y habla de los daños vividos en su singularidad. El psicoanálisis se inserta en esa singularidad. Todo psicoanalista tiene que estar advertido de la época en la que vive. No para hacer un análisis de masa, título del artículo más psicológico de Freud, sino para determinar la manera como eso social incide, determina una subjetividad tan importante como otros factores familiares, historiales médicos, genéticos, etc. También sabemos, lamentablemente, que han habido, hay y habrán padres violentos en todas las épocas de la historia. Y eso no es un punto menor. Madres abandónicas, muertes, orfandades por diversas circunstancias, en épocas capitalistas, comunistas, socialistas, monárquicas, en todas. De modo que se trata de articular la incidencia de una variedad de signos en un proceso de subjetivación. Decir que el psicoanálisis es normalizador es un error. Decir que está al servicio de los valores imperantes de una época, de una ideología, es un error. Porque la época en la cual nació el psicoanálisis posterior y resultado de la época victoriana no es la nuestra hoy en día. La ideología es otra. De modo que lo normalizador de una época no aplica para otra época.
las normalidades van cambiando de una época a otra. Decir que los psicoanalistas aplican esquemas edípicos en sus interpretaciones como elemento empobrecedor y limitativo en el análisis de un individuo es algo con lo que tampoco estoy de acuerdo, porque si bien es cierto que hay muchos psicólogos que lo hacen, que aplican esquemas normalizadores y adaptativos a una sociedad, eso no es lo que un psicoanalista hace. En otras palabras, entra dentro del quehacer de un psicólogo o a lo sumo de un psicoterapeuta. Un psicoanalista no aplica esquemas a nadie, ni edípicos, ni sexuales, ni sociales, ni políticos, ni estéticos. No aplica esquemas. Punto. Estamos insertos en un lugar que permite justamente lo contrario, singularidades. Permite que puedan surgir los modos de expresión más únicos, más creativos de una persona. Singularidades que posteriormente, en el mejor de los casos, se convertirán en algo creativo que permitirá al sujeto hablante, al parler, vivir de otra manera una vida condenada a la depresión, a la continuación y perpetuación de esquemas familiares, sociales, políticos, grises, mortales, letárgicos. Freud volvería a morirse si supiera que hay quien hoy en día lee su descubrimiento del inconsciente como un esquema, como un bloque a aplicar. Significa que se perdió, que ya no se descubre, que ya no se reconoce al inconsciente como tal, por sí mismo. Estoy de acuerdo con Félix Guattari en su inclinación en expandir la visión del psicoanalista en los aspectos sociales, políticos, geográficos, que inciden en los procesos de subjetivación. Ese es su aporte. Pero es importante no confundir y pretender transmitir el psicoanálisis como un estudio social o como una manifestación contra los ejes dominantes insertos en una sociedad. El psicoanálisis no es un ente denunciador, ni de ciertas normas, ni de intereses sociales. No es un partido político, no genera movimientos sociales, aunque pudiera ser el resultado de un análisis personal. El destino fatal de Primo Levi, su suicidio como consecuencia de su experiencia vivida en un campo de concentración, fue singular por ser él quien era, por su formación, por su historia personal. No todas las víctimas de ese campo o de otros campos de exterminio se suicidaron. Lo que significó para Primo Levi esa situación no es similar al destino de otros sobrevivientes. Los campos de exterminio generaron toda suerte de efectos subjetivos diferentes y lo siguen haciendo. Desde el psicoanálisis vemos de manera singular cómo un hecho así incide en los sueños, en los valores, en las fobias, en los miedos, en los anhelos, en las metas, en la orientación sexual, en la orientación política inclusive de un determinado individuo. Si un sujeto hablante hace una crisis delirante a raíz de la pérdida de un familiar desaparecido, importa el contexto. Si fue el resultado de una época política determinada, su crisis no será igual a la crisis que puede hacer otra persona por la pérdida de otro familiar desaparecido. Las desapariciones producen duelos interminables, producen fantasmas, producen fantasías, inciden en la percepción, en el pensamiento, en las formas de relacionarse con el mundo. Pero también hay, ante las desapariciones, negaciones, distorsiones, alucinaciones, pánico, rencor. Y sobre todo, una larga espera. Los desaparecidos se aparecen en un sinfín de elementos singulares, inusitados e imprevistos que permiten a veces reconstruir fragmentos, son marcas que permiten reconstruir parte de lo que aconteció o de lo que todavía acontece.
Y cuando hablo de esto, ya no pienso tanto en la Argentina, en las desapariciones de la dictadura militar en la Argentina. Pienso en México, hoy.